Sabemos muy poco sobre la banda Kraftwerk. Siempre han sido una banda como muy hermética dentro de lo que pasa dentro del proyecto. Nunca nos han dado excesivos datos, nunca han dado entrevistas excesivamente comprometidas y sobre todo de lo que prácticamente nunca sabemos es de lo que pasaba dentro de la banda a nivel personal. Es una, yo creo que de las bandas de las que más cosas se leen y se escriben que no son del todo correctas o que son un tanto cuestionables y uno ya a veces no sabe de dónde sacar la información de esta banda. Y lo que sí tenemos es un documento muy interesante y muy fiable, posiblemente el más fiable sobre Kraftwerk, que nos da muchísima luz al respecto y el cual ha sido reeditado recientemente, que es la biografía personal de Wolfgang Fürr. Creo que os la había enseñado alguna vez, que fue uno de los 4 miembros de la formación clásica de Kraftwerk, en el que, bueno, es un libro que ya tenía bastantes años, había salido hace bastantes años con mucha polémica porque los verdaderos fundadores de Kraftwerk, Ralph y Florian, se habían molestado bastante con la biografía de Fürr, llegaron incluso a atacarlo judicialmente, llegando a conseguir que se eliminasen algunos de los capítulos de la biografía de Wolfgang Fürr, porque daba detalles muy concretos y muy específicos sobre lo que pasaba dentro de Kraftwerk, lo cual a ellos nunca les ha gustado. Siempre han sido una gente como muy hermética dentro de lo que es el proyecto de Kraftwerk. Tras un discreto lanzamiento hace mucho tiempo, no se volvió a fabricar y llegó un punto en que uno llegaba a tener dudas de que esa biografía realmente existiese, porque no se podía comprar, no se había editado, la gente hablaba de ella pero nadie la había leído, aunque hay algunas partes que pues finalmente ya nunca llegaremos a conocer porque por las presiones de Ralph y Florian se quedaron eliminando de la biografía. Para que os hagáis una idea, Radies, que es un crítico y escritor musical alemán muy importante que escribió muchísimo de lo que conocemos de Kraftwerk, hace el prólogo de esta nueva edición y nos dice literalmente: creí que conocía a la banda hasta que leí este libro. Gracias al libro entendemos 3 cosas muy importantes de la banda que nunca habíamos terminado de entender. La primera es ¿quiénes eran realmente Kraftwerk? Que es una pregunta bastante difícil de responder. La segunda es ¿qué tipo de relación tenían entre ellos o qué tipo de tratos tenían entre ellos que nunca fueron muy entendibles y qué hacía el Kling Klang Studio o qué es lo que pasaba dentro del Kling Klang Studio durante toda esa época? El libro de hecho se llama I Was a Robot y se llama así no por el disco de Man Machine, sino porque llegó a un punto en que el propio Wolfgang Fürr se sentía un robot dentro del engranaje de Kraftwerk. De hecho, normalmente consideramos que lo que llamamos la formación clásica de Kraftwerk, que son Ralph, Florian, Karl y Wolfgang, empieza y termina con la llegada y con la marcha de Wolfgang Fürr. Porque, bueno, Kraftwerk, vamos al principio. Kraftwerk realmente es el proyecto personal de 2 personas, de Ralph y de Florian, que empezaron a trabajar juntos. De hecho tenemos ya grabaciones de antes de 1970, como la que os voy a poner, en la que tenemos ya a Ralph y Florian actuando juntos en un proyecto muy parecido a lo que sería Kraftwerk. Tenemos ya algunas cosas firmadas de Kraftwerk por ellos 2 solos, y aunque clásicamente pensamos en Kraftwerk como en 4 personas, realmente la banda eran ellos 2 y todo lo que los rodeaba a ellos 2. Ellos forman una banda en la que van acoplando gente hasta llegar a 4 miembros, un poco por necesidades técnicas, pero luego tenemos un enorme abanico de gente muy difusa que participa en el proyecto de Kraftwerk y que llega a ser parte de Kraftwerk aunque nunca los vemos. Tenemos a letristas, tenemos a ingenieros de sonido, tenemos a técnicos industriales, tenemos a gente que los ayudó a construir todas esas máquinas con las que desarrollaban la música, que en el fondo formaban parte de todo ese complejo engranaje que era la estructura de Kraftwerk. Veíamos a esos 4 miembros siempre, que nunca siempre eran los mismos, y luego tenemos a toda esta gente en la sombra que en el fondo sí eran parte de ese proyecto de Kraftwerk. De hecho, otros nombres menos conocidos como Andreas Hoffmann o Fritz Hilbert, que habían sido uno de esos 4 miembros temporalmente, ya habían participado y después seguían participando en todo este engranaje. ¿Y cómo sabemos que formaban parte de todo este complejo engranaje? Pues porque curiosamente eran todos asalariados de Ralph y Florian. Nos cuenta Wolfgang Fürr que todos ellos, incluidos los otros miembros de Kraftwerk, incluso de la banda clásica que conocemos, a Karl Bartos y a Wolfgang Fürr, que eran asalariados de Ralph y Florian. Ellos recibían un sueldo por todo el trabajo que hacían en Kraftwerk. Y realmente había una especie de comportamiento déspota entre Ralph y Florian a todo lo que los rodeaba. Era como los que movían todo el engranaje de una manera un tanto déspota. Nos hace además referencias muy curiosas como por ejemplo para la masterización o la postproducción e incluso la fase de producción,
que hacía el propio Kraftwerk, Ralph y Florian se iban separados para hacerla sin contar con el resto de miembros de la banda. Cuenta, por ejemplo, cómo cuando salía el Trans Europe Express, que Ralph y Florian se van a Estados Unidos a realizar la producción y masterización, vuelven y el propio Karl Bartos y él descubren la versión final del disco cuando ya está fabricada, porque ellos trabajan en la grabación, pero todo el resto del trabajo es realizado de los otros dos de manera independiente. Tenemos también algunos capítulos que nos cuentan, por ejemplo, esa enorme gira que hicieron por Estados Unidos que duró casi un año, en la que ellos recibían un sueldo, en la que tenían que compartir habitación y en la que Ralph y Florian iban todo el tiempo a cerrar las actuaciones, iban todo el tiempo a hacer los acuerdos comerciales sin contar con ellos y sin ni siquiera informarlos. Nos cuenta que él se fue de gira sin saber ni cuánto tiempo ni dónde iba a estar porque Ralph y Florian iban cerrando todos los acuerdos casi sin informarles. Y es que la vida de estos dos genios era una vida dedicada por y para el proyecto de Kraftwerk. Nos cuenta cosas tan increíbles como cuando Kraftwerk desarrolla el primer Sintanoma con Matter & Weicher, la empresa de sonido alemana con la que construyeron el primer secuenciador de 36 pasos que existía. El propio Ralph llega a hipotecar su casa para poder pagar el desarrollo de esta máquina. Y es que todo el dinero que se generaba en Kraftwerk iba directamente para el Kling Klang Studio. Es curioso, nos cuenta además cuando llega la etapa del Man Machine, la etapa de Robots, que dice que ya prácticamente solo vivían por y para el Kling Klang Studio, que prácticamente decían que el estudio se había apoderado y dominado la personalidad de Ralph y Florian, que estaban obsesionados de una manera enfermiza, comían allí, dormían allí. Nos comenta también cómo Kraftwerk de aquellas ganaba muchísimo dinero y que sin embargo vivían en unas condiciones increíblemente austeras. Nos cuenta, por ejemplo, cómo cuando salían de gira tenían que compartir habitaciones en hoteles relativamente discretos. Nos cuenta cómo él, por ejemplo, a veces no tenía dinero para comprarse unos zapatos que le gustaban cuando estaba de gira, vivían de una manera enormemente humilde porque todo el dinero que se ganaba se invertía en el Kling Klang Studio. Al final, pues, sintiéndose dominado y a veces incluso un tanto anulado por la arrolladora personalidad de Ralph y Florian y por una personalidad que se había salido de control casi del Kling Klang Studio, la formación clásica de Kraftwerk se acaba rompiendo. Karl Bartos acaba abandonando la formación muy molesto con Ralph y Florian porque Karl Bartos era bastante más creativo que Wolfgang Fürth y él había desarrollado mucho material que no podía utilizar dentro de Kraftwerk porque solo eran Ralph y Florian los que manejaban el material. De hecho, hace unos años tuvimos la publicación de ese álbum de Karl Bartos en solitario, Off the Records, que eran todas esas grabaciones del Radioactivity que había hecho Karl Bartos y que Ralph y Florian no le habían dejado utilizar. Y al final Wolfgang Fürth acaba abandonando el grupo totalmente deprimido y triste, en un estado un poco malo. Y ahí es como se rompe la formación clásica de esos cuatro, que yo creo que fue la más importante y la más duradera dentro del proyecto de Kraftwerk. Tenemos también algunos pasajes muy interesantes que yo creo que dan para otros vídeos. Algunos son bastante más técnicos. Nos cuenta, por ejemplo, Wolfgang Fürth. Es curioso porque él era el percusionista dentro de la labor de Kraftwerk. Con lo cual él nos cuenta, por ejemplo, en algún episodio cómo él inventó y cómo él desarrolló personalmente con sus manos la primera batería electrónica. También tenemos episodios, a lo mejor no tan técnicos, en el que nos habla mucho de esas relaciones contractuales que tenían entre ellos. Y tenemos también algún pasaje apasionante que nos ayuda a entender muchísimo la relación de Kraftwerk y el techno. Entonces, bueno, es yo creo que uno de los libros más apasionantes que he leído sobre la historia de la música porque nos saca mucha luz de cosas que nunca terminamos de saber o de entender. Entonces, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, le dais a like, suscribiros para más temas de música y seguimos el siguiente día. Venga, chao.